Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Vaya conmigo al verso 15. ¿Lo tienen ahí, mis hermanos? Verso 15. Seguimos, mis hermanos, con la historia que hemos empezado de la semana pasada. La semana pasada vimos el increíble milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Ahora, hermanos, con esta historia, Jesucristo prueba, o con este milagro, Jesucristo prueba la fe de sus discípulos. Ahora, la fe, mi hermano, necesita ser probada. Es muy sencilla la razón por la cual Cristo prueba la fe de sus discípulos, porque es a través de la prueba, hermano, que la fe se perfecciona. Es a través de la prueba que tu fe se va a fortalecer, se va a hacer más fuerte. Así que nuestra fe necesita ser probada. La fe de los discípulos necesitaba crecer. Si la fe de los discípulos no necesitara crecer, entonces el Señor no lo hubiera probado. Pero como toda nuestra fe necesita crecer, entonces el Señor prueba nuestra fe. Mi hermano, la prueba en tu vida y en mi vida no es una rareza. La prueba, hermano, no es una falla del destino. Jamás pienses que la prueba en tu vida es mala suerte. Absolutamente no. La prueba es parte del proceso, mis hermanos. La prueba es parte del proceso, es parte del aprendizaje, es parte de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. En aquel día los discípulos están siendo enseñados, fueron enseñados con palabras, fueron enseñados a través del maravilloso milagro de la alimentación de los miles de personas y han confirmado que el Señor tiene poder para suplir cualquier necesidad. El Señor suple cualquier necesidad, por más grande que la necesidad sea. No se trata de tus recursos, no se trata de tus talentos, de mis talentos, no se trata de eso. Se trata de que el Señor puede hacer algo con alguien que está dispuesto a darle todo lo que tiene, aunque sea poco. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Aunque sea poco, pero si tú le das al Señor lo que tienes, para el Señor eso es suficiente. Pero la lección, mis hermanos, no ha terminado. Ahora los discípulos van a pasar por una tormenta. Van a pasar por una tormenta. Literalmente van a pasar por una tormenta. Después de la alimentación de los 5,000, ellos van a ser probados en una tormenta. Pero antes de entrar a la historia en verso 16, vamos a ver el verso 15. Dice el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él. Fíjese qué interesante, después de lo que el Señor hace, fíjese la reacción de las personas. Querían apoderarse de él, ¿y qué querían hacer con Jesús? ¿Ve lo que dice el pasaje? Dice, ¿querían hacerle qué? Querían hacerle rey. Dice, y volvió a retirarse al monte solo. Jesús no tenía ninguna intención, mis hermanos, de ser un rey sobre una nación, sobre políticamente hablando. No, mis hermanos, Cristo no vino a conquistar el mundo políticamente. Cristo vino a conquistar el pecado y la muerte. A eso vino el Señor. Su autoridad fue establecida y Él la defendió. Lo acabamos de ver unos versos anteriormente, el Señor defendiendo su autoridad. Y es claro que el Señor venía a establecer su reino, pero iba a venir a establecer un reino espiritual en cada corazón. Y eso es verdad hasta el día de hoy. Así que el Señor se retira al monte, nos dice el pasaje. Cuando usted ve en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, se nos dice que Él se retiró al monte porque iba a orar. Se apartó para orar. Así que el Señor se aparta y los discípulos se van todos juntos en la barca. Verso 16, al anochecer. Note, esto es muy importante. Al anochecer, o sea, iba bajando la noche apenas. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum.
Dice que estaba oscuro, estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora, hermano, quiero que recuerdes el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Este precioso lago no es un lago grande. Es un lago tal vez dijimos, de unas 8 millas de ancho por unas 13 millas de largo. Ahora, en este mar, en este lago, en la primavera se levantan muchas tormentas. Es tiempo de lluvia. La primavera es tiempo de lluvia. Sabemos que era la primavera porque se nos dice al principio del capítulo 5 que era cerca o estaba cerca la Pascua de los judíos. Así que no era algo fuera de lo normal que hubiera tormentas, pero las tormentas en el mar de Galilea suelen levantarse repentinamente y pueden ser peligrosas, mis hermanos. Pueden ser realmente peligrosas. El oleaje se levanta muy alto dentro del lago y puede ser realmente peligroso. Ahora quiero que vea lo que pasa con los discípulos cuando están en esta tormenta. Ve el verso 19 conmigo. Verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Se nos dice, hermano, y esto es importante, se nos dice que habían remado. ¿Cuánto habían remado? ¿Cuántos estadios? 25, dice 25 o 30 estadios. ¿Qué distancia es esto? 25 o 30 estadios. Son solamente alrededor de 3 millas, hermano. 3 millas. Ahora visualízalo. Van de una orilla a la otra. Recuerda, lo ancho del lago es 8 millas. Entonces literalmente están a la mitad del lago. Literalmente están en el medio del lago. Y solo han podido avanzar 3 millas. Ahora quiero que recuerdes también que ese lago, lo dijimos la semana pasada, los pescadores lo cruzaban en 2 horas. Solamente necesitaban 2 horas para cruzar el lago. Mas sin embargo, ahí están los discípulos, no pueden salir. De hecho, solamente han avanzado alrededor de 3 millas. Ahora quiero que notes algo importante que nos dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo y dice en el capítulo 14, verso 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, esto es muy importante, a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué es importante? Porque nos dice cuánto tiempo estuvieron remando los discípulos sin salir del lago. Nos dice en Juan que entraron al agua al anochecer. Y cuando vino Cristo, se nos acaba de decir que era la 4ª vigilia de la noche. Los judíos, mis hermanos, dividían la noche en 4 vigilias. 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde, al anochecer. Y era de 6 a 9 de la tarde. La segunda vigilia, 9 a 12. La tercera vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana. Y la 4ª vigilia, la última vigilia de la noche, era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando iba a amanecer. Ahora los discípulos entran en la barca al anochecer y se encuentran o viene Jesús a ellos en la 4ª vigilia. ¿Cuántas horas estuvieron remando, hermano? Estuvieron remando por lo menos 8 o 9 horas. Entraron como a las 6 de la tarde, tal vez 7 de la tarde a la barca, al mar. Y por lo menos eran las 3 de la mañana y todavía no podían salir. El mar se cruzaba en 2 horas. Ellos llevaban horas y horas y horas tratando de salir y no podían salir. El viento les era contrario. Simplemente no podían salir por la tormenta. La tormenta que estos hombres estaban enfrentando nos enseña acerca de las tormentas que nosotros también enfrentamos. Porque vamos a enfrentar tormentas en nuestra vida, hermano.
Y las tormentas que enfrentamos se parecen mucho a esta tormenta. Primero, las tormentas que enfrentamos en nuestra vida no sabemos cuándo van a llegar. ¿Verdad que es cierto? Llegan sin invitación, llegan sin avisarnos y llegan tormentas a nuestra vida sin que nosotros las invitemos o les demos la bienvenida. Llegan tormentas a nuestra vida, hermano, y surgen en medio de nuestros planes. Dice que los discípulos lo único que querían hacer en aquel día era cruzar hacia Capernaum. Les iba a tomar un par de horas, iban a descansar en esa área de Capernaum. Cerca de Capernaum estaba Betsaida, donde vivía Pedro, donde vivía Andrés, su hermano. También Felipe era de ese mismo lugar. En otras palabras, ellos lo único que estaban haciendo es yendo a casa. Y de repente surge la tormenta. Otra cosa acerca de las tormentas, nunca sabes cuánto va a durar una tormenta, ¿verdad? Amén, hasta las tormentas que tenemos aquí, tenemos pronósticos, ¿verdad? De clima, pero no son muy exactos los pronósticos. Sigue la tecnología avanzando y a veces nos dicen, va a ser un poquito de agua y caen unos torrentes increíbles. Los pronósticos son solamente eso, pronósticos. Solamente el Señor sabe cuánto va a durar una tormenta. ¿Y dónde va a caer la tormenta? Las tormentas que vienen a nuestra vida son iguales, no sabemos cuánto van a durar. Y la tercera cosa es que tal vez tú has estado en alguna tormenta y te sientes exactamente igual que los discípulos. Sientes que no estás avanzando. Estás en medio a veces de una tormenta y no sientes que caminas ni para atrás ni para adelante. Y la verdad es que a veces estamos en medio de la tormenta y no tenemos idea cuándo vamos a salir. Porque así son las tormentas. Ahora quiero que recuerdes que los discípulos acaban de ver un milagro maravilloso, Cristo alimentando a miles de personas. Y al final sobró de lo que Cristo multiplicó. ¿Recuerdas? ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Alguien recuerda? Sobraron 12 cestas, dice, llenas. Así que ellos tienen con ellos, ahí en la barca, hermano, la prueba de la fidelidad de Dios. Recuerda, hablábamos la semana pasada, no dejes de tener siempre tu cesta llena. Nunca se te olvide lo que Dios ha hecho, porque vas un día, tarde o temprano, a entrar una tormenta. Ten tu cesta llena para que no olvides lo que el Señor ha hecho. Así que ahí van los discípulos. Ahora regresa conmigo al verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y cuál fue la reacción de ellos, mis hermanos? Dice, y tuvieron miedo. La barca está siendo azotada por las olas, no está avanzando. Están en medio de la tormenta y Jesús viene caminando sobre el agua. La palabra andar sobre el agua significa o implica intención. Jesucristo no se está paseando por el agua. Jesucristo viene caminando hacia ellos. Viene con la intención de estar con ellos. Ahora quiero que veas algo maravilloso. No está en la narrativa de Juan. Para eso tenemos que ir al libro de Marcos. Pero quiero que veas algo maravilloso acerca de esta historia. Marcos capítulo 6, verso 46. Míralo con atención. Dice, y después de que los hubo despedido, se está hablando de Jesús. Jesús se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra, o sea, Jesús se quedó en tierra. Ahora vea esto, es algo muy, muy importante. Ve el verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Notaste eso? Jesús está en la orilla, pero ¿qué está haciendo Jesús? Dice que los estaba viendo remar con gran fatiga. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar
y quería adelantárseles. Los pescadores experimentados, profesionales, están a la merced de las olas, mi hermano. Están siendo azotados y llevados de un lugar a otro por las olas y no pueden salir. Y aquí viene Jesús en medio de las olas, andando, caminando sobre el mar. Esa figura nos debe de inspirar increíblemente, hermano. Aquel viento fuerte, aquellas olas gigantes y Jesús caminando sobre ellas. Y Marcos nos dice algo maravilloso. Nos dice que mientras los discípulos estaban en la tormenta, hermano, ellos no estaban solos. Jesús todo el tiempo los estuvo viendo. Los estuvo mirando que remaban con gran fatiga. Así que aquí hay cosas muy importantes que quiero que no olvides. En la tormenta, mi hermano, en la tormenta, cuando estés en una tormenta, nunca se te olvide que Jesús nunca quita sus ojos de ti. Jesús siempre te va a estar mirando. El Señor siempre va a tener su mirada en ti, siempre va a estar al pendiente tuyo. No estás solo en medio de la tormenta. Jamás, en ninguna tormenta, por más solo que te sientas, por más sola que te sientas, el Señor te está mirando. Y segundo, no hay tormenta que sea más poderosa que el Señor. El Señor va a caminar sobre cualquier tormenta. Y no hay tormenta que pueda afectar a nuestro Señor, al menos que Él lo permita. Porque el Señor permitió que tormentas llegaran a su vida. La cruz es una tremenda tormenta, ¿no es cierto? Y el Señor pasó eso por amor a nosotros. Pero sin su permiso. Él mismo dijo, yo doy mi vida. Y la vuelvo a tomar. Él es soberano sobre cualquier tormenta, cualquier circunstancia. No importa qué tan fuerte sea el viento que te está azotando, mi hermano. El Señor es Señor del viento y del mar. Y no hay tormenta, hermano, que sea tan grande que va a apartar a Jesús de ti. No hay manera de que el Señor vaya a apartar su amor de ti. No hay tormenta que pueda hacer eso. Isaías 43. Verso 1, maravilloso versículos, maravillosas promesas. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego mira lo que dice el verso 2, gloriosos versos, gloriosas promesas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La gloria sea para el Señor. No hay ola, hermano. No hay ola que sea tan gigante que pueda apartar al Señor de ti en medio de una tormenta. No hay problema que sea un obstáculo para tu Señor. En ninguna manera. Nada te puede apartar de su amor. Ahora, cuando los discípulos vieron a Jesús, ¿cuál fue su reacción, hermanos? ¿Cuál fue su reacción? No los escucho. Tuvieron miedo. No los juzgues muy duro, hermano. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Cuando estuvieras en un barco en medio de una tormenta y ves a alguien caminando en el agua viniendo hacia ti. ¿Cómo hubieras reaccionado? Ah, mira qué padre, viene alguien. Bienvenido. Todos hubiéramos tenido miedo. Todos hubiéramos reaccionado con gran sorpresa. Porque esto es imposible.
Además, mi hermano, están en medio de la tormenta, ya están llenos de miedo. Ya está su ansiedad hasta lo máximo. Ya tienen temor de las olas, están cansados, están fatigados, han tratado de salir de la tormenta toda la noche. Y viene una persona caminando hacia ellos por encima de las olas. Y tienen temor. Mientras que estás en una tormenta, hermano, cuando viene una tormenta a nuestra vida y no sabemos qué tan seria es la tormenta y qué tan grandes son las olas, a veces nos llenamos de ansiedad, a veces nos preocupamos, sentimos preocupación, sentimos estrés, sentimos temor. Y hermano, todo eso son reacciones completamente humanas. Lo que los discípulos sintieron no es algo extraordinario, no es algo que nosotros nos sintamos en medio de una tormenta, es normal. El asunto es que ¿qué haces tú cuando en medio de la tormenta escuchas la voz de Jesús? Ese es el asunto. Porque sí tienen miedo porque piensan que están solos. Pero mira lo que hace el Señor en el verso 20. Mas Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. ¿Ves? Aquí está la diferencia. Que en medio de la tormenta, hermanos, el Señor viene hacia sus discípulos. El Señor quiere estar con sus discípulos en medio de la tormenta. Y el Señor habla a sus discípulos en medio de la tormenta. Mi hermano, no importa qué tormenta pases en tu vida. No importa qué tan grande sea la tormenta. Gracias al Señor, el Señor no va a apartar sus ojos de ti. Pero el Señor en medio de esa tormenta va a hablar a tu corazón a través de su palabra. No se trata si no te preocupas en medio de la tormenta. Se trata de que ¿qué vas a hacer cuando el Señor te recuerde que Él está allí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Permíteme recordarte una vez más lo que el Señor te dice en su palabra. Porque el Señor te habla, me habla, nos habla en su palabra. Y nos recuerda quién es Él y lo que Él quiere hacer con nosotros en medio de las tormentas. Isaías 41:10. No temas. ¿Lo escuchaste, hermano? Es el Señor hablando a nuestras vidas. No temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice siempre, ¿notaste esa palabra? Siempre, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el Señor hablando a nuestras vidas, mi hermano. El Señor hablando a nuestra vida. ¿Qué haces cuando en medio de la tormenta puedes ir a la palabra y escuchar esta hermosa verdad? ¿Sigues en tus temores? ¿Sigues en tu ansiedad? ¿Cómo respondes cuando escuchas la voz del Señor? Oh, uno de los discípulos respondió de una manera increíble, una manera magnífica. Me estoy refiriendo a Pedro. ¿Recuerdas cómo respondió Pedro? Cuando vio al Señor y supo que era el Señor y escuchó la voz del Señor. ¿Recuerdas lo que Pedro hizo? ¡Qué maravilla! Ve conmigo a Mateo capítulo 14. Vamos a ver lo que hizo Pedro. ¿Alguien recuerda lo que Pedro hizo? Esto fue lo que hizo Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y el Señor le dijo, verso 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Después de escuchar la voz del Señor, a Pedro se le ocurre algo increíble, algo magnífico. A Pedro se le ocurre eso. Se me hace que es más seguro estar allá en las olas con Jesús que en el barco sin Jesús. Yo quiero estar con Jesús, aunque sea en medio de las olas, pero yo quiero estar con Él. Así que Pedro hace algo maravilloso, deja la seguridad que le ofrecía el barco, la poca seguridad, y empieza a caminar hacia Jesús. Mi hermano, en medio de las olas, aunque las olas estén altas, con Cristo está seguro. Con Jesucristo, ni siquiera la muerte te puede separar de su amor. Ni siquiera la muerte. Pero si vas a caminar con Cristo sobre las olas, en medio de la tormenta, no se te olviden algunas cosas. El Señor le dijo a Pedro, ven. Y Pedro obedeció. En medio de la tormenta, obedece la voz del Señor. Lo que el Señor te diga hacer, hazlo. Necesitas obedecer. En medio de la tormenta, no se te olvide, hermano, de que tienes que mirar siempre al Señor en medio de la tormenta. No apartes tu vista de Él. Y debes caminar en fe. Y recuerda que el acto de caminar es fe. La fe, hermano, se practica un paso a la vez. Tenemos que movernos hacia adelante. Y caminar en fe, hermano, implica soltar la barca, ¿no? Soltar nuestras cosas que a veces nos dan seguridad y confiar plenamente en Él. Confiar plenamente en Él. Hermano, caminar en fe no es un paseo en el parque. Cuando Jesús invita a Pedro a caminar sobre las aguas, ¿notaste algo que pasó? No calmó las olas, ¿notaste eso? El Señor no dijo, Pedro, ven a caminar, pero primero déjame calmar las olas para que camines a gusto. No. Pedro fue llamado a caminar en medio de la tormenta en fe. Y el Señor va a hacer lo mismo contigo. Así que no apartes tus ojos del Señor, porque el temor te puede hundir. El temor te puede hundir. Así que ten los ojos puestos en el Señor. Y por favor, hermano, nunca olvides esto. Jamás olvides esto. En medio de la tormenta, el Señor jamás va a permitir que te hundas. Jamás. El Señor está contigo. Y en el momento preciso, así como Pedro, cuando clamó al Señor, Señor, sálvame, el Señor estiró su mano y lo levantó. Y el Señor va a hacer lo mismo contigo. Jamás te va a permitir hundirte solo. El Señor está contigo. Ahora Pedro aprendió algo maravilloso, que tenía que tener sus ojos puestos en Jesús, pero también para caminar en una tormenta no se podía soltar de Jesús. Dice la Biblia que después de que Jesús lo levantó, lo sacó del agua, después de que tuvo temor, dice que él ya no se soltó de Jesús. Así tenemos que pasar una tormenta, mi hermano. Mi hermana, tenemos que agarrarnos del Señor y jamás soltarnos de Él. Sabiendo que desde el primer momento,
El Señor siempre nos ha visto, nos ha observado, y el Señor está al pendiente de nosotros, y su ayuda y su socorro va a llegar en el momento preciso. Al final de todo, vas a aprender lo que Pedro aprendió y los demás discípulos, que la tormenta era parte del proceso, era parte de la lección, era parte del aprendizaje. Y por favor, nunca olvides esto, porque esto es lo que es la fe en práctica. Nunca olvides esto. Es muy importante. Dios te va a llamar, mi hermano, mi hermana, Dios te va a llamar a caminar en lugares donde solamente Él te puede sostener. Muy importante. Dios a veces nos va a pedir caminar en lugares donde solamente Él nos puede sostener. Nadie puede caminar sobre el agua. Nadie. Pedro no tenía ese poder. La única razón que pudo caminar sobre el agua es porque el Señor lo quiso. Y va a haber situaciones en tu vida donde el Señor a veces te va a permitir caminar por situaciones donde después vas a voltear y dices, ¿cómo salí de eso? No fuiste tú. Caminaste sobre esa tormenta porque el Señor te sostuvo. Dios te va a llamar a caminar en lugares donde solamente Él te puede sostener. Tenía yo una semana, recuerdo, en mi primera iglesia, ya hace bastante tiempo, casi más de 30 años, alrededor de 30 años, llegué yo a mi primera iglesia. Y tenía yo una semana en mi primer pastorado. Y tuve una experiencia que me impactó poderosamente. Tuve una experiencia muy, muy fuerte. Y fue una experiencia, no fue una experiencia grata, fue una experiencia negativa. Tenía una semana yo ahí. En medio de la noche estaba yo, no podía dormir. Y sentía yo todos estos pensamientos en mi cabeza que me decían, tú no puedes hacer esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Regrésate por donde viniste. Y de alguna manera, hermanos, algo me decía que no eran mis propios pensamientos. Que estaba yo bajo algún tipo de ataque. Una semana en mi primer pastorado. Y no podía dormir, simplemente no podía conciliar el sueño. Estaba lleno de ansiedad. Estaba en medio de aquella tormenta y no podía salir. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no conoces los problemas que hay en este lugar. Tienes solamente 23 años. ¿Qué vas a hacer tú aquí? Incansable. Desde que me acosté hasta como las 4 de la mañana, sin parar. Ya después de todas esas horas, simplemente extendí recuerdo que extendí mi brazo y desperté a Esther. Y nomás le dije, ora por mí. Ora por mí. No le dije nada más. Y ella empezó a orar por mí. Y empezó a orar por protección por mí. Y sentí que algo maravilloso pasaba, una paz que no les puedo explicar. Después de que Esther oró por mí, me dice, ¿quieres un vaso de agua? Dije, sí, necesito un vaso de agua. Y se paró ella y fue a agarrar un vaso de agua. Y mientras ella estaba en la cocina, rápidamente yo le dije al Señor, esto no lo puedo hacer yo solo. Jamás. Esto es mucho más grande, mucho más grande.
Así que si esto va a suceder, lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú, Señor, porque yo no puedo. Yo no puedo. Y en esa noche aprendí que el Señor nos va a llamar a caminar en lugares donde solamente Él nos puede sostener. Y nadie más. Nadie más. Y el Señor nos ha sostenido. El Señor nos ha sostenido y el Señor ha sido fiel. Así que tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. El Señor no nos prometió evitarnos las tormentas. El Señor nos prometió que Él es más fuerte que la tormenta y que en cualquier lugar jamás nos va a permitir hundirnos. Inclina tu rostro, vamos a orar.